Idealex Cultural, el sonido de la cultura y el arte. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Idealex Cultural. En esta ocasión vamos a cambiar un poco la dinámica. ¿Por qué? Porque hoy vamos a entrevistar a nuestro entrevistador. Hoy nos ponemos bellos y él está aquí con nosotros del otro lado. Nos va a contar, nos va a platicar todo el camino y el recorrido, todo lo que lo involucra dentro del Centro Cultural La Casa Común. Pues aquí está con nosotros Master Dan, seas muy bienvenido. Muchas gracias por ahora ponerte del otro lado. Y pues platícanos, vamos a iniciar con que nos puedas decir cómo inicias aquí en la Casa Común, qué te hace llegar aquí, todos tus proyectos personales, profesionales, todo lo que aportas para este gran lugar. Bienvenido, muchas gracias. Eli, muchísimas gracias y encantado de ahora estar del otro lado. Exacto. ¿Con qué empezamos? Pues platícanos un poco o un mucho de cómo llegas al Centro Cultural La Casa Común y desarróllalo hasta el día de hoy. ¿En qué haces? ¿En qué nos apoyas? ¿Cuáles son tus actividades como profesor, en el acompañamiento, como amigo con los alumnos? También cómo lo haces con los profesores, cómo los vas involucrando. Platícanos, por favor. Ok, perfecto. Hace más o menos ya la prehistoria, como unos 20 años, yo trabajaba en otra escuela de música y ahí conocí a Roberto Chávez. Al famoso Roberto Chávez. Roberto Chávez es la encrucijada de la vida de todos nosotros. Todos los caminos coinciden con Roberto. Yo ahí conocí a Roberto y pues en ese momento coincidimos como profesores los dos. Entonces pues nos conocíamos, había una estima. Por razones de circunstancias de la vida, los dos y algunos más salimos de esa escuela y con los años en algún momento me invitó a dar un taller. La verdad es que es como que el mítico taller de batería del año 2014, fue en el 2014. En ese momento Casa Común se reunía en un salón de fiestas que está aquí por Santa Lucía, calle 14 más o menos a esa altura. Entonces pues yo llegué muy emocionado, traía como 20 platillos, 3 tarolas, traía todos mis juguetes, ¿no? Entonces a mí yo lo recuerdo con mucho cariño. He contado que pues en esa época realmente no estaba haciendo mucho como músico o profesor. En realidad yo estaba pensando en como una especie como de retiro. Pues, tengo equipo que no estoy usando, mejor lo vendo, mejor pues, no sé, gasto eso en otra cosa. Realmente ya estaba como que pensando como en el final. Sí, que ya no iba a volver a ejercer, ¿no? la docencia sobre todo, y no estaba tocando en una banda ni nada, no tenía nada absolutamente, o sea, estaba alejado de la música. Entonces me invita Robert, pues es una manera como de reactivarme, y pues eso fue muy emocionante y fue mi primer contacto realmente con la Casa Común. Era una dinámica diferente, de otra época, pero eso estuvo bien. Y luego en el año 2017, ese sí es un dato muy preciso, me vuelve a invitar Robert, me dice, oye, vente a dar un taller, pero ahora pues una clase de 6 semanas, vente a dar clases de batería, ¿no? Yo de aquí soy, ¿no? Entonces empecé a trabajar esas 6 semanas y pues durísimo. Por cierto, en esa época recuerdo perfectamente a mi alumna de 14 años, Caro, que es ahorita la productora. Sí. Y ahí estaba también Adán, que también era un niño de 13 o 14 años, que ya desde esa época no se peinaba, para empezar, ¿no? Entonces, sí. Ahí estaban mis 2 alumnos, mis 2 niños en realidad. Sí, fue una época realmente fascinante y fue un reencuentro con la docencia, con las clases y bueno, no solamente era lo de las clases, sino que pues fue involucrarme ya con la gente de la Casa Común. Obviamente ver a Roberto ya en otra etapa de la vida. Ahora él era el director, era el jefe. Sí. Y ahí estaba Alex Telles, ahí estaba Marce, Vero, o sea, estaban pues las personas que estamos actualmente, ¿no? Ahí estaba Eli Ruelas, con violín.
fue maravilloso esa época. Me acuerdo que terminaron las 6 semanas y llegó Roberto y Alex y traían un diploma en la mano, ¿no? Gracias por estas 6 semanas, por reconocimiento, ¿no? Y pues yo recibo el reconocimiento y pues está bien, ¿no? Y pues Robert me dice algo así como que pues muchas gracias y todo, y digo, pero nos vemos la próxima semana, ¿no? ¿O qué? Pues yo vengo a dar clases y aparte le dejé tarea a Caro y tengo que seguir viniendo y todo. Y pues ya sabes cómo se Robert, ese ya fue el gancho, ¿no? Así como de ¿regresarías la próxima semana? Así sorprendido y ya ves a Robert, ¿no? Y le digo, no, pues yo sí regreso, yo de aquí soy, ¿no? Y pues básicamente desde ese momento hasta el día de hoy, pues he sido pues parte de lo que es Casa Común. Realmente fue ya pues poner en práctica, pues vaya, las cosas que aprendí muchos años de la batería. Yo no sé cuál es mi nivel de baterista, no estoy muy seguro de cuál sea, ¿no? Si soy, ¿cómo se diría? Principiante, intermedio, avanzado, no tengo idea de eso que lo juzgue la gente, pero yo creo que en la docencia ahí sí como que me especialicé, como que sí me metí al fondo de lo que es este instrumento, la rítmica, la métrica, todas las posibilidades que podría ofrecer este instrumento, y yo creo que incluso no solamente un nivel como técnico, tipo bachillerato, sino yo creo que en realidad pues a un nivel profesional. Yo sí me metí en ese aspecto y desde conseguir videografías, que en esa época pues literalmente eran discos, videocassettes, o sea, de ese material yo tenía, y bueno, ya recientemente pues ya todo está en las plataformas conocidas, YouTube, ahí ya encuentras todo, ¿no? Pero sí, mucho material yo lo había recopilado, muchas impresiones, todo, ahorita ya consigues todo PDF, pero bueno, tenía mucho material y lo ponía al servicio, ¿no? Y ya había desarrollado yo una metodología que yo pensaba era por la que tenían que pasar los alumnos, empezando desde lo muy básico y pues ritmos así cuadrados, el rock, todo esto y poco a poco ir avanzando en eso e irse especializando, ¿no? Tocar cosas como funk, brasileño, cubano, el jazz, el swing, que ya te llevaban a niveles de expertise y de un desarrollo pues más fuerte de lo que es la batería. O sea, eso sí, ese mundo lo conozco bien. Y bueno, como docente, pues siempre les digo a mis alumnos, pues yo me siento, toco 2 compases, sale, les echaba la bola, ya nadie se fijaba si lo hacía bien o no, pero pues yo era el profe. O sea, eso sin ningún problema lo podía dominar y podía enseñarlo. Entonces, estaba haciendo memoria, pues yo creo que es posible que en unos 35 años de vida, de vida docente, le haya dado clases al menos ya a 300 personas en mi vida de batería. He estado involucrado al menos con 300 personas, con algunos desde niños, jovencitos, de mi rodada, gente de muchas edades. He trabajado ya con mucha gente. Simplemente aquí en la Casa Común ya he visto unos 40, 50 personas, ¿no? En estos años. Entonces, sí es un mundo que me gusta y que pues abarqué bastante bien. Venir a Casa Común fue como levantarme nuevamente de músico, como profesor, me obligó ahora sí a estudiar cosas que incluso, o sea, las entendía, pues no necesariamente las tocaba. Me puse a estudiar, empecé a dominar cosas que nunca en mi vida las había tocado, y pues me llevo a esos niveles. Yo siempre crecí escuchando, por ejemplo, Chick Corea, ¿no? Pero en mi vida había tocado y conociendo a gente de Casa Común, por ejemplo a Álvaro, a Eliu, pues empezamos un día a ensayar y empecé a tocar cosas que nunca en mi vida había tocado, ¿no? Simplemente Toto, ¿no? Rosana, Hold the Line, esas canciones que son tan emblemáticas para los bateristas, pues sabía cómo se tocaban, pero yo no las tocaba. En realidad son cosas que me ofreció la Casa Común, que me regaló la propia Casa Común, y que pues me hicieron crecer como, pues no solamente como profesor, sino ya como un intérprete. Aquí había un profesor llamado Lauro y en ese momento un alumno llamado Alexis me dice, no, profe, pues tenemos un proyecto, ayúdenos. Entonces me invitan y pues me hago baterista de la Disonancia Cósmica. Por el otro lado estoy con Eliu y Álvaro y nos vamos a tocar, ¿no? Los Jasters. Entonces pues ahora sí que del asunto de la docencia o el centro de vida que es la Casa Común, pues me lleva como que a reactivarme e incluso a trabajar en cosas que pues no había hecho yo muy bien, ni de chavito, ni de
pues ya maduro, yo no sabía mucho de ir a tocar a lugares, de ir a antros, de ir a... Como que esa vida nocturna de rockero, de yacero, todo eso, no, yo eso nunca lo había hecho, realmente hasta épocas muy, muy recientes, ¿no? Y pues yo creo que bien, porque pues igual yo creo que he ido a 200, 250 antros aquí de la Ciudad de México, pero fácil, ¿no? Uh-huh. Que bueno, cualquier lugar ya es un antro, si pones una batería y a Amsterdam ya se convierte en un antro. Sí, ya con eso llegas a un lugar y de verdad he tocado un montón de lugares gracias a esta nueva época de mi vida. Pero más o menos eso es lo que me trajo a Casa Común y en lo que se fue convirtiendo incluso mi propia vida, no solo como docente, sino incluso también como ejecutante, como músico. Sí, más o menos. Sí, y mencionabas ahora que además de estar en Casa Común, platícanos un poco sobre todo este recorrido que hace Daniel para aprender, o sea, cómo se va desarrollando, con qué profesores, ¿de dónde sale, Dani, esas ganas de querer, pues sí, aportar otro nivel a la Casa Común? Claro, creo que tengo que remontarme a épocas realmente muy, muy tempranas de mi vida y pues yo tendría unos 14, 15 años. Yo le había externado a mi madre, que es con quien yo tenía a lo mejor un mejor trato o comunicación, mejor dicho. Le había dicho que a mí sí me hubiera gustado tocar batería, ¿no? Como mi padre. Mi papá tocaba de joven, con el nivel que sea, tocaba. Batería, sí, fue baterista, ¿no? Uh-huh. En su época, pues sesentero, pues rock, ¿no? Uh-huh. Beatles, Beach Boys, Rolling, ese tipo de rock, pues muy de la época, ¿no? Entonces yo le decía, pues a mí sí me hubiera gustado. Me hubiera gustado porque ya no había batería. Mi papá la había vendido, regalado. Sí. Lo que había en la casa eran unas baquetas y una llave de batería. Entonces yo decía, pues yo si hubiera querido. Sí. ¿Qué le pasa a mi padre? ¿Por qué no me heredó la batería? Entonces mi mamá, pues como buena madre, fue a comunicar estas cuestiones. Y me acuerdo que cuando cumplí 15 o 16 años, mi regalo de cumpleaños fue una batería. Una batería muy, muy modesta, o sea, un bombo pequeño, una tarola sencilla, platosaurio y sartenes en realidad, sí. Muy sencillos, pero fue mi primera batería y ahí fue donde empecé. Mi papá consiguió a un profesor que fue el que me empezó que me enseñó música, me enseñó a leer música, me enseñó mis primeros pasos en la batería, los libros clásicos de la batería. Yo siempre lo menciono con mucho cariño porque la primera vez que conocí a este profesor, pues a mí me espantó, fue muy sorprendente porque llega y yo te voy a dar clases y todo, y yo con los ojos así grandes, un niño de 15, 16 años, y vas a decir qué pasó. Este hombre tenía una discapacidad, estaba en silla de ruedas. Desarrolló seguramente poliomielitis de niño. Entonces yo estaba así como que, pero ¿cómo me va a enseñar este hombre que no usa las piernas? Sí. ¿Cómo me va a enseñar batería si pues aquí es necesario las piernas? De hecho yo en la primera clase llegué a la casa y mi papá, ¿cómo te fue? Y yo así como que, oye, gracias, ¿no? Por conseguirme un profe, pero pues este profe está incompleto, ¿no? Imagínate la clase de discapacidad mental mía como para agredir a mi papá y al profesor. Oye, pues este señor no me va a enseñar nada. Entonces mi papá dice, mira, sigue tomando clases, aprende lo que puedas y ya vamos viendo, ¿no? Bueno, los que han estudiado música, los que han leído alguna vez en la vida una partitura, sabes que cuando aprendes ese sistema, todo lo demás ya lo vas haciendo tú. Este señor nunca necesitó poner un pie en un pedal para decirme, ahí tienes que hacer estas figuras, ¿no? Todo. Ya, o sea, ya me seguí. Fue una cosa maravillosa. Me enseñó a leer música, me enseñó lo clásico, lectura, el dándelo de vaqueiro, ya sabes, los libros obligados, los libros más básicos de batería, los vi con él. Y entonces ese fue mi encuentro con la música. Gracias a eso, pues la verdad es que me volví una especie de, yo siempre lo digo, yo era como un tuerto en la tierra de los ciegos, porque los lugares donde me desenvolvía, pues nadie leía música de batería, eso era como raro. Entonces pues yo sí leía, entonces pues pásenle por favor. Entonces como que me abrió puertas el hecho de conocer, y como estaba muy admirado de este hombre, yo sentía esa obligación como moral, esa necesidad como de yo también quiero enseñar. O sea, eso me lo enseñó él.
a partir de ese momento, en realidad, aunque estudié con algunos profesores, toda la vida fui como autodidacta. O sea, en la música fui autodidacta. No, yo no fui a la Nacional, al conservatorio. Yo no cursé algún curso, alguna escuela, algún conservatorio. Como nuestros alumnos que vivían en la casa comunal, a los que maltratábamos en exámenes, yo no pasé por esas cuestiones. Fui músico autodidacta en realidad. Tomé clases en un lugar donde había un percusionista clásico. Con él aprendí toda la cosa de los rolls, famosos los rudimentos, Alfredo Hernández. Luego tomé clases con Eric Contreras, que él estaba en el medio del rock. Con él aprendí el funk, me enseñó a leer ese tipo de música, las dinámicas. Ahí le aprendí mucho. Yo creo que al profesor al que más admiré, en el sentido de que fue el que me revolucionó la mente de baterista, fue Álvaro López. Sobre todo la manera de entender los rudimentos ya aplicados en la batería y con mucha explosividad, ¿no? Y bueno, en esa época era muy común trabajar con él o conocerlo, porque pues era como una persona muy encumbrada, ¿no? Lo de la batería. Yo tomé clases con él. Ahí fue donde entendí muchas cosas, ¿no? Sí, conocías rudimentos, cosas, pero aplicarlos, ahí fue donde dije, ya entendí, ya sé cómo se hace. Entonces fue una época muy emocionante de mi vida. Yo creo que es cuando más crecí como baterista, cuando mejor velocidad tuve, cuando mejor entendí todas las cosas de la batería, cuando más me apliqué, digamos, en un cierto sentido. Tomé clases con Bruno Ramírez, que es baterista profesional de sesión. Ahorita está con Edith Márquez, está mucho en la cuestión de los teatros, las obras musicales, trabaja mucho en eso. Y no lo puedo dejar de mencionar, el año pasado tuve el privilegio de tomar clases con Gabriel Puentes. Es un chileno mexicano, ya es más mexicano que chileno. Es un baterista pues top en el mundo del jazz aquí en México. Yo lo conocí hace muchos años tocando todavía con Eugenio Toussaint, el pianista. Ya desaparecido Eugenio, pero recientemente lo volví a ver con otro pianista pues de mucho nivel, Alex Mercado, y en algún momento vi que iba a dar clases de rudimentos, clases de jazz. Yo me metí en una capacitación con él y créeme que todo lo que no supe de jazz en toda mi vida lo aprendí el año pasado en 6 meses aproximadamente. Es una de las cosas que más he agradecido en la vida. Es más, el poco swing que toco hoy en la vida es gracias a lo que aprendí con Gabriel apenas el año pasado. O sea, bueno, contestando tu pregunta, yo sigo estudiando, ¿no? Me sigo capacitando, sigo aprendiendo cosas, pero esas son los marcajes de mi vida. Y bueno, siempre pensando en la mejor manera de devolverlo. La docencia siempre me importó mucho. Quizá por esta cuestión moral, ¿no? De dar lo que recibes. Creo que tenía muy, muy presente eso y pues siempre intenté devolverlo. Soy de los profesores, músicos, que piensan que no hay que quedarse con secretos en la música, ¿no? Que si el rudimento va de tal manera, enséñalo. Y yo no sé cómo, pero hay como una especie de ley de vida que enseñas, compartes y como que por alguna razón aprendes hasta más o desarrollas mucho más. Mi desarrollo como músico en realidad ha sido enseñando, con la cuestión de la docencia. En algún momento de la vida, y vamos a hablar de eso, estudié psicología. La psicología va más o menos de la mano con la pedagogía. Entonces pues yo iba entendiendo sistemas pues también de enseñanza, de aprendizaje. Y pues eso lo iba aplicando también en mi propia docencia, ¿no? Cómo enseñar mejor, cómo adaptarte mejor, cómo hacer que te comprendan de alguna manera mejor, ¿no? Entonces, como que ahí va junto con pegado eso, sí. La formación. Sí, pues es sumamente interesante estos detalles que nos platicas, esperando que nuestros alumnos, bateristas y todos los que están dentro y fuera de la casa se interesen a través de tu experiencia, de esto que nos platicas. Y nos contabas sobre la psicología. Voy a dejar una pregunta que quiero que nos aclares al volver. Es que nos platiques ya nos dijiste cómo Daniel incursiona en la música. Ahora cuéntanos sobre esta faceta de Daniel en la psicología. De momento vamos a un corte y regresamos para que nos sigas platicando esta otra parte de tu vida. Regresamos.
seguir platicando, charlando con Dani. Antes de irnos al corte, dejamos sobre la mesa que queríamos que él ahora nos platicara sobre esta faceta, esta forma de vida que él lleva, pues de la mano con la psicología. Dani, platícanos cómo llega la psicología a tu vida y también cómo te desarrollas con la psicología y en qué nos apoyas aquí en Casa Común con todos estos talleres, este acompañamiento, las terapias. Platícanos de eso, por favor. Claro que sí. Bueno, obviamente tiene que ver con mi historia de vida. Yo de niño, por cuestiones de mi propio desarrollo, no sé, desde temprana edad, 10, 11 años, pues yo ya leía libros, me gustaban los cuentos, me gustaban las novelas, ya leía ciertos autores, ciertas cosas. Bueno, lo que quiero decir es de que había una parte del humanismo que era importante en mi vida. No lo entendía, de la filosofía no lo entendía, pero sí era algo muy importante. Entonces, pues, no sé, después de la secundaria, la vocacional en mi caso, estaba con la electrónica, me gustaba eso, ya sonaba esta cuestión de los sistemas, las computadoras, los refrigeradores, los mainframes, todas esas cosas. Ya andaba ahí esa situación, pero yo siempre tenía como que esa cuestión de la parte humanista, la parte pues de lo que serían básicamente las ciencias sociales, las humanidades. Eso siempre me gustó. En algún momento yo estaba pensando en estudiar filosofía, eso me gustaba. Mi papá no sabía muchas cosas de mucho, pero sí me decía, no, te vas a morir de hambre, ¿no? De filósofo, ¿no? O sea, sí, como que eso sí lo tenía muy claro con él. Y pues, vaya, no lo desarrollé en el momento en el que podría haberlo desarrollado. Yo no sé por qué tenía la idea de que me iba a meter a filosofía e iba a terminar en cierto auditorio llamado Che Guevara de cierta universidad aquí en el sur, y iba a terminar pues fumando de muchos colores vaya, hay muchas cosas menos en filosofía, ¿no? Yo no sé por qué tenía ese prejuicio mi padre, pero bueno, me fui por otros lados en la vida, me metí en las ciencias naturales y andaba en cuestiones de la física y de los sistemas, del software, todo eso, y con eso fui desarrollando mi vida, pero pues siempre me quedó esa cuestión. Mi crisis de los 30 no fue una crisis, pues no sé, de identidad o algo así. En realidad tenía que ver con una crisis más bien como intelectual, porque yo pensaba que me había hecho falta algo en la vida, ¿no? En realidad estaba pensando, a los 34, 35 años de edad, estaba pensando en estudiar filosofía, pero empecé a ver programas, empecé a platicar con mis hermanas, que en cierto sentido son como mis gurús, mis dos hermanas, Elsa y Alicia, y me decían, ¿por qué no checas en la UAM, en la Metropolitana, por qué no checas los programas de filosofía? No solamente está la UNAM, bla, bla, bla. Entonces empecé a ver y sí, me parecía interesante. Aparte quedaba cerca de donde yo vivía, Iztapalapa, UAM Iztapalapa. Entonces andaba viendo eso, pero revisando los programas andaba coqueteando entre filosofía, antropología, sociología. O sea, eso me llama mucho la atención, pero vi que había ahí una formación de psicólogo. Y honestamente en ese momento yo lo vi desde la parte más comercial y más artificial posible. Dije, ¿qué luce más? ¿Psicólogo o antropólogo o sociólogo? Dije, psicólogo, ¿no? O sea, parece que eso suena muy bien. Como que dejé de lado un poco lo de filosofía y pensé en psicología, pero en realidad ese era como que el primer motivo, ¿no? Como que, bueno, esto está bien. UAM Iztapalapa tiene a pesar de que la carrera pues es psicología, pero tiene una carga muy, muy marcada hacia lo social. Entonces dije, de aquí soy, porque era estudiar psicología, pero estudiar ciencias sociales. Entonces, venga, no, tampoco voy a mentir en este aspecto. Parece ser que como que el 99.99% de los que estudian psicología al final quieres resolver alguna cuestión interna, personal, privada, ¿no? Diré que algo había de eso en mi vida, ¿no? Entonces, mientras estaba estudiando psicología, pues yo estaba feliz porque estaba viendo la parte intelectual de mi vida, ¿no? Y estaba leyendo tales autores, estaba leyendo. ¿Te identificabas? Ese mundo me gustaba, me agradaba mucho. Y pues fue una formación muy fuerte en mi vida y pues leí de todo.
leí hasta economistas, ¿no? Porque obviamente era una parte social muy fuerte ahí en la universidad. Fue una gran formación en mi vida y bueno, por otro lado, pues fui resolviendo cosas personales, fui entendiendo mi propia vida y pues eso me llevó a tomar decisiones en el futuro, ¿no? Una de ellas, estaba casado, me divorcié, o sea, fue una cuestión fuerte en realidad, fue una cuestión que terminó por ser un parteaguas en mi vida. Llegué a la encrucijada de mi vida y entonces pues fui tomando decisiones. La psicología de alguna manera me ayudó a entenderme y a entender o a tener una mirada del mundo, del universo. Esa fue la cuestión. Y dentro de ello, vaya, otro cambio muy fuerte que tuve, y sí lo quiero mencionar, es de que pues yo en algún momento de la vida, pues yo era como muchos, era un creyente religioso, tenía una idea de cómo funcionaba el mundo. Bueno, después de eso, y que por cierto estuve estudiando cuestiones de religión, de sectas, de todas esas cuestiones, me metí muy a fondo en eso. Entonces pues al final terminé por también reconsiderar mis propias creencias, mis propios valores, y fue un gran cambio, fue una gran sacudida en mi vida. Reasigné realmente las cosas en las que creo, pues empecé a creer en mí, que eso parece que es muy barato decirlo, pero al final para mí tenía un gran sentido retomar el centro de mi vida. Y en otro aspecto, pues me hice responsable de mi propia vida y dejé de confiarle mi vida a un ser superior, ¿no? Respeto a quienes crean. Otra cuestión, yo resolví que pues así solo por la vida iba bien. Era cuestión propia. Así es. Entonces, bueno, eso fue un gran punto en mi vida, una gran formación y deformación. Y al final terminé como psicólogo, terminé como una persona que al menos podía darle un sentido a esta cosa llamada vida, a esta cosa llamada ser humano. Y pues eso siempre me parecía fascinante. Siempre me gustó la literatura y bueno, leer a Rulfo, a Edgar Allan Poe, a Tolstoy, ahorita se me olvidó el otro ruso famoso, ahorita me acuerdo. Leer este tipo de literatura pues precisamente me llevaba al mundo de los personajes y sus psicologías, ¿no? O sea, eso para mí era fascinante, ¿no? El quehacer humano. Trabajando aquí en Casa Común, que en realidad es el lugar al que llego con batería, pues estaba esta parte, ¿no? Pues también llegó el psicólogo, ¿no? Y entonces, pues platicando con Robert, estaba la cuestión de, pues tenemos que de alguna manera fomentar una cultura, una educación, una reeducación, pues del humano. De formación. Así es, del humano, de lo psíquico, de lo vivencial, de lo conductual, todas estas cosas de las que hablan los psicólogos, los loqueros. Y pues, entonces, pues era como que era el paquete completo. O sea, está Daniel López y pues es el baterista, pues también es el psicólogo. Y entonces, pues esa es otra cuestión en la que quedé inmerso en Casa Común. Yo había jurado que nunca en mi vida me iba a meter en cuestiones de terapia, ni de acompañamientos, ni de esas cosas. Lo empecé a desarrollar precisamente después de la universidad, porque yo precisamente me metí en una cuestión de un acompañamiento, en un diplomado que tenía que ver con las artes del acompañamiento terapéutico, y pues bueno, fue sumergirme yo mismo en mi propia vida y mis hazañas y en mis fracasos, todo eso. Entonces yo había jurado que en realidad no le iba a entrar a eso, pero porque me gustaba la otra parte, la parte de rockstar de la psicología, esa parte como de andar dando conferencias, todo eso es lo que a mí me llamaba la atención. Pero pues en Casa Común siempre está este efecto humano, este efecto cultural, pero este efecto horizontal del que siempre hablamos con Robert. Y entonces pues están las personas, ¿no? Y al final entiendes que no es que tú seas mejor ni que estés mejor que las demás personas, porque al final si supieran los demonios con los que uno va cargando ni te hablan, ¿no? Pero más bien es esta cuestión de es posible que te ayude a que desarrolles herramientas para que tú te ayudes a ti mismo, ¿no? Para que tú empieces a tomar el control de tu propia vida. Entonces
bajo esa perspectiva empecé a trabajar el acompañamiento terapéutico aquí en Casa Común, a apoyar a Robert, que pues en ese momento era todólogo, o sea, hacía todo, y pues fue también echarle la mano y empezar a desarrollar. Y entonces pues de alguna manera se empieza a afianzar, a apuntalar, empieza a crecer el área de psicología comunitaria de la Casa Común. Y bueno, a mí me da mucho gusto que vamos a hablar del día de hoy. En la mañana Robert está trabajando acompañamiento con alguien, a mediodía yo estoy con otra persona, sí. y entonces empezamos a desarrollar una parte importante. Y otra cosa que a mí me fascina, me sigue fascinando, es hablemos de la psique, hablemos de psicología, hablemos de lo que conoce la gente, hablemos de emociones, hablemos de trastornos mentales, hablemos de conducta, de comportamiento, hablemos de codependencia, de apegos, de todas estas cosas que la gente en la calle pues escucha, oye, pero que luego no sabemos mucho. Bueno, ese es como el presente de la casa, y a mí me encanta hablar de eso. Me encanta abrir el hocico, me encanta abrir la bocota, me encanta estar dialogando conmigo mismo y con otros, porque pues son cosas que como que hierven, como que están en ebullición adentro de mí. Por alguna razón las aprendí, por razones divinas y bíblicas, a lo mejor las aprendí, y ese es el propósito de un ser divino que usa este ateo infeliz. Que no lo creas, te está usando. Así me está usando. Entonces, a mí eso siempre me pareció fascinante, y me gusta compartir lo que sé. Ahorita estamos trabajando trastornos mentales, ¿no? Aquí en la Casa Común, y creo que compartir estas cosas, dar estos conocimientos, pues siempre nos hacen crecer a todos. Es que parece ser que estas cosas pues solamente las aprendes si estudias esas carreras, pero es que en la vida debieron de habernos enseñado finanzas, impuestos y psicología. Debería de ser una materia desde la secundaria, obligatoria, porque vamos muy tristes, vamos muy desvalidos por la vida sin saber ni siquiera quiénes somos nosotros mismos, y son cosas que deberían de enseñarse. Entonces a mí eso me encanta de Casa Común, que pues se abran este tipo de talleres, actividades. El sueño de Robert, mi sueño, es que en este crecimiento de la Casa Común, en algún momento todo este tipo de actividades se profesionalicen, y ya no sean solamente clases o talleres, que realmente sean diplomados, que realmente pues hay una preparación a nivel técnico, bachillerato en psicología, que en algún momento haya una preparación universitaria de la propia Casa Común. A mí, ese es mi sueño, a mí me encantaría llegar a esos puntos. Así como en música también deseamos que pues se tecnifique la educación de aquí de Casa Común, y por qué no, que llegue a un nivel pues licenciatura, universitario, pues que igualmente en el área de psicología nos profesionalicemos y pues a lo mejor para esta comunidad, pero bueno, ahorita con las redes sociales y este tipo de contactos, pues que alguien en línea en este país, en esta ciudad, en este planeta, pues pueda conectarse a Casa Común y aprender cosas, pues ¿por qué no? A mí eso es lo que me encantaría, y ese es como que el presente de mi vida y de la Casa Común. Sí, nos decías de los talleres. Platícanos cómo es que surge en ti esa idea de yo sé psicología, a mí me ha funcionado, me ha servido, me ha ayudado. ¿Cómo surge esa idea de querer compartirlo, de armar un temario, de armar una clase, de armar una exposición para los alumnos de casa, para el público en general? ¿Cómo surge esta planeación? Bueno, yo creo que no puedo decir que es solamente una cuestión de iniciativa mía. Por supuesto que en todo esto está la mano de Roberto Chávez, que es nuestro gurú y mentor, y que es una persona con una especialidad como psicoanalista, que conoce estos mundos, estos universos. O sea, tú sabes que la mayoría de los programas y cosas nacen de la mente de Robert, de su trabajo, de estar arrastrando el lápiz, estar tecleando. Muchas de estas cosas en realidad están en la mente de Robert. De mi parte, un poco antes de Casa Común y ya la última parte, bueno, iniciando yo Casa Común y en la última parte de mi vida como profesor en un bachillerato, estuve trabajando en un bachillerato tecnológico. Ahí daba clases de psicología, me pedían cosas de ciencias sociales. En algún momento empecé a trabajar con psiquiatría. Era una materia que se necesitaba, la hacían doctores, la hacía gente pues especialista, pero
en algún momento falló algún médico y entonces Daniel, pues tú eres el psicólogo, pero es que pues yo no sé mucho de eso. Entonces a leer, a documentarme, a armar programas. Entonces eso pues terminó siendo una formación adicional en mi vida. Y pues más o menos viendo las situaciones cotidianas de la calle y todo eso, y que pues la gente tiene problemas para entender el asunto de las emociones, para entender el asunto del raciocinio, para entender las codependencias, los apegos, para entender acerca de la comunicación humana, o sea, cosas así tan básicas como eso. Sí. Entonces, bueno, pues tienes la formación, te vas a los libros, empiezas a armar un programa, un temario, empiezas a pensar en el ABC hasta llegar a la Z. Oye, Robert, y si hablamos de esto, y si hablamos de esto otro, entonces empiezan a hacer una serie de cursos, de talleres, y aunados con el acompañamiento terapéutico, bueno, pues se van armando programas, va creciendo esto. No sé, ahorita habrá unos 8 o 9 talleres ya documentados, ya con bibliografía, ya con estructura, que se pueden dar en cualquier momento del año y reciclarlos. De hecho, no hemos reciclado ni siquiera alguno de los pasados. Yo hablé de emociones hace 4 años o 5 años, incluso antes de la pandemia, hablé de emociones. No lo he vuelto a hacer hoy en día porque pues vamos desarrollando otros temas y está bien. En algún momento hay que volver a dar un taller de emociones, pero el punto es que ya son cosas que están aquí en la Casa Común y nacieron de esa manera y se van desarrollando bajo estos criterios. Obviamente hago uso de lo que aprendí, que al final es lo que hacemos, más las mañas que uno va aprendiendo en la docencia y las cuestiones pedagógicas. Entonces pues vas armando los programas, los vas enriqueciendo y tú lo sabes, Eli, mucho de lo que enseñas en niveles sociales y humanidades, mucho de esto que enseñas lleva una gran carga de experiencia propia, de vivencia propia, de trauma propio. Pues, ahí está uno reflejado y si les explico estas cosas es porque pues, yo de ahí vengo, yo las viví, yo fracasé en eso. Ese es en realidad el sentido de mucho de lo que hablo. Yo hablo desde el fracaso, desde mi propio fracaso, pues así como de que pues, no lo vivan ustedes, o no es necesario que lo vivan. Para que aprendamos algo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya tiene que ver con mi historia de vida, ¿no? Y a mí eso me hace feliz, sí. Me hace crecer. Exacto. Te hace crecer y vas como dejando esa parte de tu crecimiento en lo que es la Casa Común. Dani, antes de irnos a un siguiente corte, por favor invita a la audiencia a que se una a los talleres, dales un breve research de lo que tú ves, invítalos para que tengan esa cercanía a lo que tú estás compartiendo y a tu experiencia. Claro que sí. Ahorita vamos a tener en este semestre, y por cierto, la próxima clase es el 8 de marzo, sábado 8 de marzo. Ahorita estamos trabajando con trastornos mentales, los que son los trastornos de la ansiedad, y el otro grupo, los trastornos unipolares y bipolares. Básicamente, suena muy técnico esto, pero básicamente vamos a hablar de ansiedad y de depresión. La depresión tiene su familia, tiene ahí sus hijos y sus hermanos, es un mundo muy vasto, y hablar de ansiedad y depresión es algo muy actual, muy en boga, muy común, y yo creo que verlo desde la experiencia de la psiquiatría, del trastorno mental, y desde la experiencia social también, yo creo que eso es información que necesitamos saber. La próxima clase es el 8 de marzo, son clases libres, gratuitas, cualquiera puede venir y tomarlas. Vénganse aquí un sábado a la Casa Común. Y vamos a tener otras 3, o sea, en total van a ser 3 clases más. La del 8 de marzo, hay una más en abril y una más en mayo. Ya lo consultamos bien las fechas, pero, o sea, faltan 3 clases y o sea, puedo decirlo categóricamente, vamos a empezar con ansiedad y depresión. Todavía no hemos visto como que nada avanzado, entonces vénganse por favor, vamos a platicar de eso. Todo, se hacen preguntas, vemos muchas cosas. A mí me gusta verlo desde la parte psiquiátrica, pero también desde la parte psicológica, social, la parte humana, desmitificar cosas. Creo que hay que aprender de eso. Entonces, en eso estamos trabajando ahorita. Ya me extendí, te digo que se me calienta el hocico, ya me extendí. Es espacio, no te preocupes. Vénganse por favor a tomar sus clases de Así es, entonces nos vamos a ir a un corte, vamos a dejar todo referente a las clases y regresamos en un momento. Muchas gracias.
de nuevo, pues estamos de vuelta, seguimos platicando con Dani. Hablamos de la psicología, hablamos de música en casa común y pues vamos a hablar ahora de algo nuevo que no nos había ocurrido en el Centro Cultural. Vamos a hablar del proyecto del libro máster. Platícanos sobre toda esta idea, todo este desarrollo, este proceso, desde tu idea en dónde empiezas a escribir, a qué editorial te acercas, quién te patrocina, cómo es que dices voy a poner y esto es un proyecto porque quiero ser escritor, porque me he desarrollado, porque desde niño tengo la intención de leer, de escribir. Cuéntanos todo este camino, porque ha sido muy padre, creo que ha sido grande para la Casa Común, porque fue su primer libro, es el primer hijo que da como casa editorial. Entonces tú cuéntanos toda esta experiencia y esta travesía que también pues recorres para presentarnos este libro. Ok, es que, bueno, ya ahorita mencioné, ¿no? Que de niño, pues yo leía. Mi abuela fue una mujer que tenía la escuela primaria, pero ella decía, bueno, hay que seguir cultivándose en la vida, y también pensaba sobre todo en sus nietos, yo creo. Y ahí entro yo. Entonces es de estas mujeres que empezaba a comprar enciclopedias de libros y pues un librero. Sí. Había una biblioteca modesta ahí en la casa de la abuela, pero existía. Entonces yo llegaba y agarraba un libro, agarraba otro, empezaba a leer, empezaba a ver cosas, y para mí eso fue un despertar en la vida. Yo tenía 8, 9, 10 años de edad y ya empezaba a leer cosas así, pues, fuertes. Leía a Dante Alighieri, leí La Divina Comedia, o sea, y para mí era fascinante todo ese tipo de cosas. Y a lo mejor no es lo que lee un niño de 8, 9, 10 años, pero para mí fue muy importante. Había un libro que eran las historias extraordinarias de Edgar Allan Poe. Yo estaba fascinado leyendo El corazón del ator, El gato negro, todas esas cosas. Fue un encuentro con la vida, conmigo mismo. Bueno, ya escribía, pero ¿qué puede escribir un niño de 9, 10, 11 años? Entonces yo lo veía y me lo rompía y decía, pues basura, ¿no? Pero realmente como que siempre tuve esa cuestión de escribir. Bueno, escribía cosas y pues las guardaba, las dejaba ahí arrumbadas, ¿no? Porque aparte, no he tenido muy buena autoestima en la vida, ese es un asunto de psicólogos. Entonces, pues también creo que era el peor crítico que yo tenía en la vida, siempre fui yo mismo. Entonces, no tenía mucha fe en eso, pero lo empezaba a hacer. Ya muy recientemente, hace unos... estamos hablando del Facebook para acá, pues empecé a publicar pequeños pensamientos de 1, de 2 párrafos, pequeñas historias, y lo subía, ¿no? Y decía, está bien feo, ¿no? Pero bueno, me animé a subirlo, y entonces, pues un like, otro like, ¿no? Y dices, bueno, al menos hay alguien que te echa un espaldarazo. Era mi mamá y mi hermana, ¿no? Entonces, pero dices, bueno, ya tengo 2 personas que me ponen like, ¿no? Pero, o sea, empezaba a subir cosas, y pues es la época donde estoy estudiando psicología o donde ya terminé psicología. Ahí estás escribiendo todo el tiempo, estás haciendo controles, estás metiendo ensayos, entonces pues vas escribiendo, vas fortaleciendo una especie de pluma, aunque es otra cosa, es algo más técnico, pero pues ya empiezas a desarrollar el lenguaje. Entonces, por otro lado, empiezo a escribir con cuestiones un poco más poéticas, literarias. Empiezo a hacer cuentos, empiezo a hacer mis primeros cuentos, historias pequeñitas, historias cortas, y las empiezo a publicar en el Facebook, así. Y entonces hay un momento, más o menos hace unos 3 años, donde, oye Daniel, ¿por qué no publicas? Pues no me dedico a eso, no soy escritor. Oye, pero es que está muy bien esto, ¿no? Y este otro que pusiste acá también está padre, y deberías de escribir, y deberías de escribir. Entonces, pues le empiezo como a dar sentido, pero en realidad no es que alguien me diga, escribe y te vamos a apoyar. No hay nada de eso. En realidad es como el espaldarazo de una red social que se llama Facebook, pero es lo que había. Y entonces, como que me empiezo a convencer, empiezo a subir cosas y ¿cómo ves este escrito? ¿Y cómo ves esto? Está bien, está padre. O sea, empieza como esa retroalimentación. Entonces me doy cuenta, empiezo a recopilar cosas que he escrito
y me doy cuenta que pues ya hay un Word de, no sé, de 60 páginas, de 70 páginas. Dije, pues esto ya podría ser un libro de 50 páginas, ya es una tesina de 50 páginas, pero pues ya es algo, ¿no? E incluso estas cosas las puedo arreglar, puedo hacerlas crecer un poco, puedo mejorarlas y puedo seguir escribiendo. Entonces empiezo a juntar algo. Un día, y eso fue el año 23, fue en el año 23, empezando el año 23, un día platico con Robert. Robert es uno de mis mejores amigos, yo creo que es mi mejor amigo en el presente, y con quien convivía pues, prácticamente toda la semana, todas las semanas, todo el año, viendo cosas de música y viendo cosas de psicología. Sí. Pero le digo, oye Robert, fíjate que pues por ahí tengo una serie de cuentos, y creo que ya lo pensé, quiero escribir. ¿Tú crees que podamos materializar esto en un libro? No sé a quién acudir, no conozco ninguna editorial, no sé nada. La única persona que conozco y que tiene un intelecto que yo respeto mucho eres tú, Robert. Y tú conoces escritores y conoces editoriales religiosas, pero conoces editoriales, Robert. No sé, ¿crees que podamos intentarlo? Y Robert me dice, no sé nada igual que tú, pero hagámoslo. Va a salir. En realidad todo empieza con Robert. Robert es la primera persona que le pone pies a esto. Es la persona que dice, hagámoslo. Sí. Y ni siquiera es como que me hubiera leído, ¿no? Ten el borrador, revisa, ¿no? En realidad dice, vamos a hacerlo. Sí. Ahí es donde viene la idea de, pues vamos a ver con quién, y de repente pues estamos planteándonos, como muchas cosas en la vida y en la tecnología. Antes necesitabas una casa musical para sacar un disco. La tecnología nos llevó al punto donde pues prácticamente cualquiera puede grabar en su casa y en su máquina y publicarlo y ser muy famoso en las redes sociales, ¿no? En las grandes plataformas. Pues con un libro pasa algo parecido. Sí, están las grandes editoriales, pero ya hoy en día uno puede como que lanzarse más independiente. Es difícil, es muy complicado, pero se puede hacer. Entonces, en algún momento, pues eso surge con Robert ¿y si lo hacemos nosotros? Y es más, le damos un sentido a la casa común. Sí. Y abrimos un área que no existe, la parte de literatura de la casa común, la parte de letras de la casa común. ¿Por qué no lo hacemos? Entonces ahí es donde pues nace esto, surge y agarra seriedad. Hablamos en voz alta, pues es que vamos a ver la posibilidad de un libro y todo, pero necesitamos ver pues todo, no sabemos nada. Y ahí levanta la mano una chica que conozco y ¿cuánto dinero necesitan? Y yo quiero patrocinar, ¿no? Se aparece Eli Ruelas y dice, ya, dejen de estar ahí sufriendo, voy a ser la productora, voy a ser la patrocinadora, la persona que va, la socia capitalista número 1 de este proyecto. Y entonces se hace viable el proyecto, hagamos el libro, ¿no? No fue barato, no cuesta 2 pesos, no es fácil meterse en ese mundo. Sí. Pero bueno, yo creo que había una gran confianza de Roberto hacia mí, de Eli hacia mí. Ya en ese momento ya me habían leído y pensaban que era viable lanzar el libro. Entonces, pues hubo muchas peripecias, no nos vamos a detener en eso, pero un 2 de septiembre del año 2023, la Casa Común presenta su primer libro. Al escritor de la Casa Común o a un profesor que un día dijo, pues yo quiero escribir. Sí. Todo es nuevo en ese momento para Casa Común. Sí. Platícanos brevemente sobre cómo da a la luz este libro, con el tema de la portada, cómo se genera, porque buscamos, además de solo sacarlo de casa, pues que todo el mundo se involucre. Ya se había involucrado Robert, creo que me parece que ayudó con el prólogo, te lo escribió. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos que el resto de la Casa Común se involucre en que el libro vea la luz? Sí, es que, bueno, los que vivimos aquí en Casa Común sabemos que al final es una comunidad horizontal y las carencias que tú tengas las va a suplir alguien más, y los aportes, los apoyos, los elementos que tú tienes los vas a compartir a alguien más. O sea, todos nos ayudamos. Sí, yo soy el psicólogo, pero nunca falta alguien que venga y me dé un abrazo, me dé
me dé un conocimiento que yo no tengo. O sea, todos terminan apoyándose aquí. Efectivamente, es un trabajo que termina siendo una cuestión colectiva de la propia casa común, ¿no? Roberto como pues el jefe, el director, Marce Chávez dice: yo también apoyo con lo que se necesite de economía, o sea, es otra productora de libro. Y bueno, es que también ahí hay una cuestión donde por alguna situación que no entiendo muy bien, pero tuvimos la disciplina de vernos cada semana, 3 personas, o sea, ahí estaba Eli, Robert y yo. Las 3 personas ahí estábamos, nos acompañaba Michelle a veces, pero siempre indistintamente ahí estábamos los 3 resolviendo cosas del libro, del mundo, del universo. Entonces, ahí fueron surgiendo ideas. Bueno, ¿y cuál va a ser la portada? Y si le decimos a los de pintura de la casa común, empezó como una especie de concurso y efectivamente al final seleccionamos una pintura, fue la que a mí me pareció la mejor. Eso fue maravilloso porque yo vi las pinturas y yo dije: ya sé cuál quiero, pero aventé a Robert, necesito que vayas a ver todas las pinturas y pues no sé, ¿tú qué opinas, no? Y Robert me dice: esa es la que tiene que ser la pintura. Coincidimos en eso ya. Mágicamente coincidimos sin trucos, sin dinero de por medio, sin ningún soborno. Y entonces Fabiola Tinajero, ella fue quien hizo la pintura y quien tuvo la mejor aproximación como al escritor o al contenido del libro. Esa fue la cuestión. Roberto, pues yo le pedí, por la amistad y porque insisto, es una de las personas que yo más respeto intelectualmente, pues ármate un prólogo, hazte algo, ¿no? De hecho, hasta había esos comentarios, ¿no? De que hizo un libro dentro del libro. Sí. Pero se lo dije precisamente ayer que estaba platicando con él, se lo dije: yo continuamente leo su prólogo. Yo lo leo porque a mí me levanta la moral, me levanta el ánimo, me hace amarlo como mi amigo que es. O sea, continuamente lo estoy viendo. Entonces terminó siendo un trabajo de todos, un trabajo colectivo donde estábamos todos. Y bueno, sabemos muy poco de editoriales, pero dimos el paso y se presentó el libro, se empezó a vender, recuperamos la inversión y todavía tenemos algunos ejemplares. Lleve, quien guste puede todavía comprarse algún libro. Ahí tenemos libros y ese fue el origen. Al final es un libro que tiene cuentos. A mí me gustan las historias cortas y que digan cosas. Tiene algunos relatos míos, tiene algunas vivencias mías. Roberto siempre dice que es un libro donde expuse mi alma, donde no dejé pues no sé, al vacío cosas, sino que me proyecté tal como soy. Es posible. Así como hay ciertas virtudes mías reflejadas ahí, pues también ahí están mis demonios. Pues entrenle al maldito libro. Yo creo que les puede gustar y creo que es una expresión de mi persona. Y ese fue el origen del primer libro de la casa común. En estos días andamos cocinando ¿un gemelo? Andamos cocinando un segundo libro, un segundo ejemplar. Andamos en eso porque pues ya empezamos y ya sabemos el caminito y queremos seguir trabajando con eso. Entonces yo espero que pronto, que en este año salga un segundo tomo, el 2.0, y sigamos leyendo ahí cuentos, cosas. Y a mí lo que me gusta y me encantaría es que sea la plataforma para que otras personas de casa común se animen a escribir y otro tipo de literatura. Estos son cuentos, pero pues hay poesía, hay novela, hay otro tipo de cosas, que se animen a escribir y que pues la casa común apoye y vaya creciendo este concepto del área literaria, del área de literatura del Centro Cultural La Casa Común. Así es, Dani, pues es sorprendente como algo que parecía un proyecto personal, tuyo, exclusivo, fue desmenuzando y fue creando igual la comunidad en casa común, con la parte de pintura, la parte de reunirse entre semana, ver errores de ortografía, una portada, todo. Entonces, eso nos lleva a ver a un
Dani, que siempre está como en la construcción de algo y compartiendo de dónde viene, a dónde va, y con la idea de jalar a los de casa, ¿no? Entonces, vamos a ir a otro breve corte y queremos regresar contigo para que podamos cerrar esta bella entrevista que ha sido muy, muy padre con cosas tuyas. ¿Quién es Dani fuera de Casa Común? ¿Qué hace? Todos tus proyectos, para que podamos cerrar esta, pues eres como una cajita completa de un montón de cosas. Entonces, para que podamos ir cerrando este espacio. Una caja de Pandora. Una caja de Pandora, exactamente. Cualquier cosa que eso signifique. Bueno, pues volvemos en unos minutos y continúen con nosotros. De vuelta ya en el último capítulo de esta gran entrevista. Gracias por seguir con nosotros, Dani. Gracias por abrirnos pues el espacio y sobre todo por darte este tiempo para compartir de ti. Gracias. Ya hablamos de tu faceta de músico, ya hablamos de Dani psicólogo, ya hablamos del tema de tu iniciación como escritor, tu primer libro. Pero ahora queremos conocer a Daniel López, quién es, dónde vive, qué hace en su día a día, en su vida diaria, qué proyectos tienes, porque pues yo pienso que parte de la casa lo trasladas a tu propia vida, a tu propia casa. Entonces, ¿cómo todo esto te rodea pues en el día a día? Cuéntanos, claro, esa parte de ti. Claro, sí, los que trabajamos o pertenecemos aquí a la Casa Común, creo que al final nuestras vidas pues van flotando a partir de la Casa Común, ¿no? O sea, en realidad pienso que mis actividades entre semana, aunque son indirectas, creo que siempre están relacionadas a el sábado voy a ir a la Casa Común, ¿no? Y bueno, recientemente tuvimos un cambio de sede. Estábamos allá arriba en Olivar del Conde, ahorita estamos aquí en Molinos. Recientemente como que también hay otras posibilidades de expansión, de crecimiento. Es posible que a lo mejor empecemos a también ya trabajar entre semana, clases entre semana. Entonces me refiero a que la Casa Común ni siquiera es como una actividad del sábado. Para mí como que involucra todos los días, ¿no? Leo a Robert, le escribo. Estamos en comunicación, varios de los integrantes de los trabajos que hacemos entre semana, o sea, forma parte de la vida de una manera muy importante. Básicamente de lunes a viernes me dedico a una de las profesiones que tengo en la vida, a partir de mis estudios de ingeniería de software. Trabajo eso entre semana, ando en empresas, ando en corporativos viendo software administrativo. Los sábados estoy en Casa Común formalmente con el asunto de la música, de la psicología, y pues se supone que el domingo es el día que descanso, pero termino haciendo otras cosas de mi propia vida, de mi proyecto personal de vida. Creo que la mayoría de mis actividades tienen que ver con la Casa Común. Ya ahorita mencioné, pues hay una parte muy importante que tiene que ver con la edición y el que podamos sacar un nuevo libro, ¿no? Eso es algo que está ahorita muy, muy fuerte en mi vida. Ya hablando en concreto de, por ejemplo, la parte artística, vamos a ponerla de esa manera, artístico-musical, trabajo desde hace 3 años con Disonancia Cósmica, ¿no? Uh-huh. Este grupo de rock instrumental, experimental, este grupo de atmósferas, grupo que quién sabe dónde hay que catalogarlo, pero trabajo con estos amigos. Sí. Les mando un saludo al querido Lauro, a Alexis y a Arturo. Pues con ellos es con quien me desarrollo como baterista. Uh-huh. Y
pues trabajo en esta banda, ¿no? A mí me gusta mucho el rock desde niño, es una parte muy fuerte de mis gustos, de mi formación. Por la batería conocí el jazz y ahí tengo otro proyecto con otros amigos que son los famosos Jazzters. Un saludo para Álvaro en pianos, un saludo para Elio bajo. Con ellos también trabajo seguido, de manera reciente. También estoy ahí trabajando con ellos. Son como que las dos actividades musicales fuertes en las que ando hoy trabajando, ¿no? Más todo lo que te acabo de comentar. Sí, así es, Dani. Y platícanos un poco cómo es esta dinámica con los Jazzters, con Disonancia, porque entiendo que pues son totalmente conceptos distintos, ¿no? ¿Cómo logras enfocarte en uno, enfocarte en el otro? Además, sin mencionar que pues también son de casa, son profesores, fueron alumnos, entonces todo sigue siendo parte del Centro Cultural La Casa Como, ¿no? Entonces, platícanos brevemente cómo estás con ellos, qué hacen, si los escuchamos, qué podemos hacer para irlos conociendo y cómo estás en ese proyecto con ellos. Claro, la interacción con ellos son dos aspectos como que muy diferentes, porque por el tipo de conceptos musicales. Con Disonancia Cósmica, pues es una cosa de ensayar, de estar trabajando fuerte con ellos, repasar lo que ya sabemos. Estamos en el proceso de crear pues nuevo material, nuevas canciones, y eso es como que muy del ensayo, muy de estar trabajando ahí todos. Yo cuando entré ya estaba como que armado el grupo, el proyecto. Yo llegué como un instrumentista, hay que tocar esto, bueno, lo toco. Entonces recientemente pues ya como que empiezo a hacer mis aportaciones, empiezo a darle otro color, pues mi interpretación, pero eso es como que muy reciente. Y pues la idea es meter material nuevo, empezar a trabajar con canciones nuevas y eso pues que ya sea una cosa de 4 y no que era de 3, ¿no? Y yo les ayudaba, ¿no? Ya ahorita ya soy de un Disonancio, ¿no? Qué padre. Sí, estamos muy identificados, los chicos se hallan conmigo, yo con ellos. Y pues es una bonita familia que tengo en la vida, ¿no? Con la Disonancia, pero con ellos sí es como que hay que ensayar, hay que trabajar. Con los Jazzters es otra cosa. El jazz, como sabes, es improvisación. Entonces, pues sí vemos algunos estándares, luego nos cuesta más trabajo ensayar, pero bueno, el jazz son estándares y entonces creo que en realidad lo que más cultivamos es nuestra propia amistad, nuestra propia relación entre nosotros, porque eso es lo que se va a ver reflejado cuando nos sentamos en los instrumentos y estamos tocando. La verdad no sé si sea bueno o malo decirlo, pero la misma canción nunca nos sale igual 2 veces seguidas. Y yo te podría decir, me puedo adornar que es porque la improvisación y como sentamos en el momento. En realidad, ahí vamos. Son diferentes experiencias. Son diferentes experiencias, pero sí la improvisación sí tiene un matiz muy fuerte con Jazzters, porque realmente tenemos los esqueletos de dónde empieza y dónde termina. Lo que ocurre en medio pues es algo que va creándose. A mí me gusta mucho porque, aparte de la habilidad o las pericias que se necesitan en la vida para poder tocar jazz, improvisar, a mí siempre me ha parecido fascinante la mística del jazz, en el sentido de que la vida es un juego de improvisación. La vida es un juego donde vas narrando la historia como la vas sintiendo, como se va dando, te vas adaptando a las circunstancias. A veces sale bien, a veces no sale bien. La vida a veces es trágica, a veces es ruda, no siempre te devuelve lo que estás esperando, entonces te vas adaptando. Y improvisar es adaptarse musicalmente en el momento, ¿no? Y creo que está bien que nunca salga igual lo mismo 2 veces seguidas. Creo que para mí es como una especie de filosofía de vida, y por eso me gusta jazz, después me gusta el jazz, porque creo que no vas a volver a escuchar lo mismo una nueva ocasión, y da mucho de ese sentido de que no solamente es una cosa técnica, pues hay que tocar ciertas cosas y que salgan o suenen de tal manera. Creo que en realidad es algo mucho más orgánico y mucho más amplio, que no solo que lleva el sonido como una forma de expresión, pero que
en realidad lleva la vida, lleva la amistad, lleva las emociones que tienes en el momento. Y vuelvo a insistir, pues hay una parte muy fuerte que tiene que ver con mi amistad personal con Álvaro y con Eliu. Déjame decirte que Álvaro yo lo conocí siendo un niño de 10, 11 años de edad. Era un niño, en algún sentido era un alumno, y pues lo vi crecer, desarrollarse. Realmente se ha convertido en un pianista fuerte, extraordinario. Ya empieza a tener un cierto reconocimiento en el gremio, anda trabajando en una big band, anda haciendo cosas importantes, ha estudiado con algunas personas también muy fuertes en el medio, se está convirtiendo en una voz líder. Y bueno, Eliu pues es yo creo que es uno de los músicos más extraordinarios que he conocido, muy versátil, y que también, como el Fénix, cada vez renace de sus cenizas, se supera, crece. Para mí el mayor privilegio que tengo es tocar con ellos, pero porque pues son mis amigos. Sí. Y eso aparte se refleja en la música. La música de los jazzers es una cosa que decimos que es jazz frenético, porque empieza y tiene tanta energía esa cosa. A veces parece jazz punk o jazz como pues, progresivo, porque terminamos haciendo cosas muy fuertes que se salen del ortodoxo del jazz, pero que llevan esa estructura. En fin, es algo que atendemos con mucho cariño, y son dos experiencias totalmente diferentes: Disonancia Cósmica y Jazzers. Sí, y hemos tenido el placer de verlos, de verte tocar con tus proyectos, y yo creo que ha sido pues muy constructivo, porque también dejas ver que pues los alumnos de Casa Común a lo que pueden pues aspirar, ¿no? A llegar dentro de su formación, de lo que ellos estén buscando. Creo que esos proyectos donde incursionas, donde estás, pues son parte de que ellos puedan tener como esa referencia, ¿no? Así es. Dani, pues te queremos agradecer. Por favor, si quieres agregar algo más, invita a la gente a que venga al taller, a tomar clases de batería, a que puedan adquirir tu libro, sobre todo, que todavía tienes libros físicos. Ajá, entonces, nada más antes de irnos, vamos a terminar con esto. Invítalos para que vengan a conocerte y a conocernos. Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista, gracias por el espacio. La Casa Común es que a veces no sé si es mi segunda casa o es o la primera. La primera. Yo tengo una familia de sangre, a la que amo, a la que quiero, pero pues una de las familias que he elegido en la vida es Casa Común, Centro Cultural La Casa Común. O sea, aquí están mis mejores amigos, la gente que quiero, la gente que amo. Es una parte orgánica, una parte integral de mi vida. Aquí trabajo y aquí me gusta desarrollarme y desempeñarme, y espero que terminar aquí el resto de mis días trabajando en este lugar. Tengo fama de que me corren de escuelas de música, pues me va a tener que correr Roberto. Sí. Para que te vayas. Para que me vaya, para que deje de trabajar aquí. Pero mi plan de vida pues es seguir aquí los años que pueda y que se me requiera. Esa es mi idea. Yo invitaría a que se vengan a tomar clases de batería conmigo, sí. Porque lejos de ciertos sistemas musicales donde pues aprendes ritmos y aprendes cosas de esas, yo lo veo de otra manera. Para mí tiene que ver con los rudimentos, con la técnica, con ciertas técnicas de la batería muy localizadas, y eso nos va a permitir desarrollarnos, y ahí se van a ir apareciendo de manera mágica y automática los ritmos famosos que todo el mundo conoce. Yo no les enseño a tocar cumbia o salsa o rock o jazz. Yo enseño ciertos rudimentos, ciertas técnicas, y ahí se van apareciendo los ritmos, y yo creo que es una mejor manera de aprender o de entrarle a la batería. Yo sí reto que vengan a tomar clases de batería, sí. Porque es un enfoque al menos diferente o el que he enseñado estos años, que creo que tiene un mejor aprovechamiento, sobre todo pedagógicamente. Y te digo que de batería sí le sé, sí hay cosas que puedo compartir, ¿no? Y las bibliografías estas famosas de bateristas, es un material que manejamos. Hay ejemplares de libro,
vengan a adquirirlo. Yo creo que es una lectura sencilla, ligera, son cuentos, pero pues tienen matices de reflexión interesantes, porque al final mi formación pues tiene que ver con psicología, filosofía, historia. Me gusta mucho ese tipo de cosas. Crecí leyendo a Edgar Allan Poe, a Juan Rulfo. Hay una cosa mágica, mística, estas cosas donde estás un momento en la realidad y después se pone raro, ¿no? Surrealista. A mí esos mundos me encantan. Realismo mágico, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, a mí me encanta eso. Murakami, Haruki Murakami, el japonés, para mí es el Rulfo japonés. Y ese tipo de cosas a mí me encantan y creo que hay una parte de influencia de eso en la obra. Entonces, vénganse por el libro cuesta $200, está ahorita está muy accesible y pues hay cosas ahí que tienen que ver con mi propia vida. Y ya mencionamos, están los talleres de psicología y bueno, aparte de eso, pues apoyamos con el acompañamiento terapéutico, escuchamos a quien necesite desahogar cosas, a quien necesite tener un encuentro consigo mismo. Para mí eso es un acompañamiento terapéutico. No es leerle la mente a nadie ni decirle un consejo o lo que tiene que hacer, es que la persona sea capaz de poder descubrir y reencontrarse con su propia voz. Y es que la verdad y lo que hay que hacer siempre ha estado dentro de uno. Entonces es que la gente vuelva a encontrar su voz, vuelva a hallar su voz y vuelva a tomar un sentido de la vida. Eso es lo que hacemos aquí. No hay magia, brujería, no hay trucos ni nada de ello. Entonces creo que es un buen trabajo el que se hace aquí en Casa Común y pues yo encantado de si puedo colaborar con alguien, si puedo ayudar a alguien, pues yo estoy a las órdenes de todos. Y gracias por el espacio, querida Eli. Gracias, Dani, gracias a nuestro auditorio, a nuestro equipo, a Caro, a Luis, que hacen que esto sea posible. Gracias porque en esta ocasión nos permitiste y nos diste la oportunidad de ahora escucharte. Gracias. Y de contarnos todo esto que eres tú, que es Casa Común. Así que ya escucharon, inscríbanse a las clases de batería, al taller, compren su libro y les agradecemos el tiempo que brindan para vernos y los esperamos muy pronto en otro episodio de Idealex Cultural. Muchas gracias.